Historia original para narración en voz. El sol de mediados de octubre caía sobre la hacienda San Cristóbal de los Álamos, como lo había hecho durante 140 años. Sin piedad, sin prisa, dorando los tejados de barro cocido y haciendo brillar las hojas anchas de los plátanos que bordeaban el camino de entrada. Era una luz que no distinguía entre nobles y sirvientes, entre legítimos y bastardos, entre los que dormían en camas con dosel y los que cerraban los ojos sobre petates de palma. Una luz democrática en un mundo que no lo era. Isadora Montiel de Fuentes tenía 18 años y una convicción absoluta de que el mundo le pertenecía. No era arrogancia sin fundamento. Desde niña había aprendido que su nombre abría puertas, que su apellido valía más que el oro que su padre extraía de las minas del norte, que su postura al caminar y la forma en que sostenía una taza de porcelana china eran señales de un linaje que se remontaba a los primeros conquistadores que habían plantado la cruz en estas tierras. Isadora lo sabía todo esto con la misma certeza con que sabía que el cielo era azul y que Dios existía. No lo cuestionaba. No tenía razón para hacerlo. Era alta para ser mujer de su época, con una cintura que las criadas apretaban cada mañana dentro de un corsé de ballenas, cabello oscuro y abundante que olía a agua de rosas y azahar, y unos ojos color miel que su madre decía que había heredado de la bisabuela andaluza. Tenía también una boca que sonreía con facilidad, quizás demasiada facilidad para el gusto de su padre, quien consideraba que una señorita de bien debía reservar las sonrisas para las visitas importantes y los días de misa mayor. Don Rodrigo Montiel era un hombre que medía el mundo en términos de utilidad. Las tierras eran útiles si producían, las relaciones eran útiles si abrían puertas. Las hijas eran útiles si se casaban bien. No era cruel en el sentido que lo son los hombres que disfrutan del sufrimiento ajeno. Era simplemente un hombre de su tiempo, convencido de que el orden natural de las cosas era justo porque había funcionado durante generaciones y porque ese orden lo beneficiaba a él. Isadora era su hija mayor, su única hija legítima, aunque esto era algo que nadie decía en voz alta dentro de los muros de San Cristóbal de los Álamos. La otra era Valentina. Y aquí es donde la historia comienza a volverse interesante. Valentina Reyes tenía 19 años, un año más que Isadora. Aunque las dos habían crecido creyendo que eran de la misma edad. Había llegado a la hacienda cuando ambas tenían 4 años, traída de un pueblo del valle por una mujer de mediana edad, que la entregó en la puerta de servicio con un atado de ropa y una nota escrita con letra torpe. Nadie explicó nada. En las haciendas de aquella época, las explicaciones eran un lujo reservado para los que tenían poder de exigirlas. La señora Catalina, esposa de don Rodrigo, recibió a Valentina en el patio interior con una expresión de mármol que Valentina recordaría por el resto de su vida, ni cálida ni cruel, simplemente cerrada, como una ventana con los postigos echados. Le dijo que se llamaría Valentina, que dormiría en el cuarto junto a la cocina, que comería lo que sobrara de la mesa grande, y que si trabajaba bien y se portaba con discreción, tendría techo y sustento mientras viviera bajo ese techo. Lo que Valentina no supo hasta mucho después era que ella era hija de don Rodrigo, y que Isadora tampoco lo sabía. Las dos niñas se encontraron en el jardín al Revel Boud, día siguiente. Isadora estaba persiguiendo una mariposa amarilla entre las bugambilias cuando vio a la niña nueva parada junto al pozo, mirándola con unos ojos grandes y oscuros que tenían algo extraño, algo que Isadora, con sus 4 años de experiencia en el mundo, no podría haber nombrado entonces, pero que más tarde reconocería como una mezcla precisa de cautela y curiosidad. Los ojos de alguien que ha aprendido pronto que el mundo puede cambiar de un momento a otro, y que es mejor observar antes de actuar. Isadora se acercó sin miedo, como se acercaba a todo. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Valentina, respondió la otra niña. ¿Sabes correr? Sí. Entonces, corre conmigo. Y corrieron. Y así empezó todo. Durante los siguientes 14 años, Isadora y Valentina fueron inseparables con todas las limitaciones que esa palabra podía tener en un mundo donde una era la señorita de la casa y la otra era, en el mejor de los casos, una sirvienta de confianza. Comían en mesas distintas, dormían en cuartos separados por un corredor largo y 3 puertas, y en presencia de visitas. Valentina se convertía en invisible con la habilidad practicada de quien ha entendido desde pequeña cuál es su lugar. Pero cuando no había visitas, cuando la hacienda quedaba en el silencio pesado de las tardes de verano,
o en la oscuridad tibia de las noches de lluvia. Las dos se encontraban en el jardín, o en la biblioteca, o en el corredor del segundo piso. Y hablaban. Hablaban de todo y de nada, con esa profundidad sin pretensiones que solo existe entre personas que se conocen desde antes de saber mentirse. Valentina era inteligente de una manera que hacía sentir incómoda a la señora Catalina. No era la inteligencia que se exhibe, sino la que observa. Había aprendido a leer porque Isadora le había enseñado en secreto, escondiéndose en la biblioteca con libros prestados y velas robadas de la capilla. Había aprendido historia, geografía, un poco de latín y algo de francés de los mismos maestros que venían a enseñar a Isadora, escuchando desde el corredor con la oreja pegada a la puerta entreabierta. Tenía una memoria prodigiosa y un sentido del humor seco y preciso que hacía reír a Isadora en los momentos más inapropiados, durante las clases de bordado o en la mitad del sermón del domingo, provocando la mirada fulminante de la señora Catalina. No eran iguales, aunque a veces lo parecían. Isadora era fuego, impulsiva, generosa, incapaz de guardar un secreto más de 2 días, con una capacidad para el amor y la furia que asustaba un poco a quien la conocía bien. Valentina era agua, paciente, adaptable, capaz de encontrar el camino, aunque pusieran piedras por delante, con una forma de procesar el dolor que consistía en guardarlo muy adentro y seguir moviéndose. Las dos eran hermosas. Nadie lo decía en voz alta, porque nombrarlo habría implicado reconocer cierta incomodidad, pero era un hecho visible para cualquiera que las viera juntas. Isadora, con su hermosura declarada y exhibida, construida con los mejores tejidos y el cabello arreglado cada mañana por 2 doncellas. Valentina, con su belleza sin ornamentos, una belleza que existía a pesar de los vestidos sencillos y el cabello recogido, que se filtraba igual que la luz por las rendijas de una puerta cerrada. Tenían los mismos pómulos altos, el mismo arco en la ceja izquierda, la misma forma de inclinar la cabeza cuando escuchaban con atención. Si alguien hubiera prestado atención suficiente, podría haberlo notado. Pero en San Cristóbal de los Álamos, nadie prestaba atención a lo que no quería ver. El año en que todo cambió fue el año en que Alejandro Villanueva llegó a la hacienda. Tenía 23 años y venía de Ciudad de México con una carta de presentación del Nurnoa, virrey, que era amigo de su padre, y con el encargo oficial de inspeccionar las cuentas de 3 haciendas de la región en nombre de la corona. Era joven para semejante responsabilidad, pero su padre era don Esteban Villanueva, uno de los hombres más poderosos de la Nueva España, y esas cosas se heredaban como se heredaban las tierras y los apellidos. Alejandro era alto, de complexión delgada pero no frágil, con el cabello castaño oscuro que llevaba recogido según la moda de la época, y unos ojos grises que tenían la particularidad de parecer distintos dependiendo de la luz, verdes al amanecer, casi plateados al mediodía, oscuros y profundos de noche. Tenía las manos de alguien que había pasado más tiempo con libros que con espadas, aunque sabía montar bien y no le asustaban los caminos difíciles. Había estudiado en Salamanca, había vivido 2 años en Madrid, había leído a Rousseau y a Voltaire en secreto, con la culpa discreta de quien sabe que esas ideas son peligrosas, pero no puede evitar encontrarlas fascinantes. Llegó un martes por la tarde, cuando el calor comenzaba a ceder, y las sombras del jardín se alargaban sobre los adoquines del patio central. Don Rodrigo lo recibió con la hospitalidad calculada de quien sabe que ese joven representa al virrey y que es mejor tenerlo contento. La señora Catalina ordenó preparar el mejor cuarto de huéspedes y mandó a Valentina a llevar agua caliente y toallas limpias antes de que el visitante se lavara el polvo del camino. Valentina subió las escaleras con la palangana de agua en las manos, abrió la puerta del cuarto de huéspedes con el hombro y casi chocó con Alejandro Villanueva, que en ese momento estaba girando hacia la ventana. El agua estuvo a punto de derramarse. Valentina recuperó el equilibrio con la agilidad de quien ha aprendido a moverse por esa casa con los brazos llenos y se quedó parada con la palangana en las manos, mirando al joven con una expresión que no era exactamente disculpa ni exactamente evaluación, sino algo intermedio. Alejandro la miró. Hubo un segundo, solo un segundo, pero de esos que quedan. Perdón, dijo él, como si la culpa fuera suya. Valentina parpadeó. No estaba acostumbrada a que los huéspedes se disculparan con las sirvientas. No tiene importancia, señor, respondió, y fue a dejar la palangana
sobre el aguamanil, con movimientos practicados y eficientes. ¿Cuánto tiempo llevas en esta hacienda?, preguntó él. Ella se detuvo. Era una pregunta extraña. Los huéspedes no preguntaban esas cosas. Toda mi vida, señor. ¿Y te gusta? Fue una pregunta tan inesperada que Valentina tardó un momento en encontrar la respuesta. Nadie le había preguntado jamás si algo le gustaba. Es mi hogar, dijo finalmente. Es lo que conozco. Alejandro asintió como si esa respuesta le dijera algo más de lo que las palabras contenían. Valentina salió del cuarto, cerró la puerta con cuidado y se quedó parada un momento en el corredor, con el corazón haciendo algo que no hacía con frecuencia. Latir un poco más rápido de lo normal. Sacudió la cabeza. Se dijo que era ridículo. Bajó las escaleras. Y sin embargo, Isadora conoció a Alejandro en la cena de esa noche, alrededor de la mesa larga del comedor, donde los candelabros de plata proyectaban una luz dorada sobre el mantel de hilo importado y las vajillas que la señora Catalina sacaba solo para las visitas importantes. Don Rodrigo presidía la mesa con la satisfacción callada de quien muestra su mejor versión de sí mismo. La señora Catalina sonreía con esa sonrisa de retrato que tenía para las ocasiones formales. Isadora llegó último, porque siempre llegaba último a todo, y entró con el vestido color verde agua que hacía que sus ojos miel parecieran más claros, con el cabello perfectamente arreglado y esa manera suya de entrar a una habitación como si hubiera llegado exactamente cuando debía llegar. Alejandro se puso de pie cuando ella entró. La corrección educada de alguien que ha sido bien criado. Isadora le tendió la mano con una gracia estudiada y lo miró directamente a los ojos, cosa que las señoritas de bien no se suponía que hicieran con desconocidos, pero que Isadora hacía de todas formas, porque le gustaba ver cómo reaccionaba la gente cuando alguien los miraba de verdad. Alejandro no apartó la mirada. Le sostuvo la mirada con una ligera expresión que podría haber sido sorpresa o podría haber sido reconocimiento. «Mucho gusto», dijo, y en su voz había algo genuino que Isadora, con su instinto para la gente, registró de inmediato. La cena fue larga y formal, como todas las cenas de don Rodrigo. Se habló del estado de los caminos, de las últimas noticias de la Ciudad de México, de la situación de las minas en el norte, de la próxima cosecha. Alejandro respondía a las preguntas de don Rodrigo con la diplomacia de alguien que ha aprendido que la información tiene valor y que no se entrega gratis. Pero cuando Isadora le preguntó, de repente y sin previo aviso, si había leído a Sor Juana Inés de la Cruz, algo en su expresión cambió. «¿La conoce usted?», preguntó, y había en su voz un interés que no estaba ahí antes. «Tengo sus obras completas en la biblioteca», dijo Isadora. «Las he leído 3 veces». Don Rodrigo tosió. La señora Catalina cambió el tema con la habilidad de quien lleva 20 años administrando conversaciones incómodas. Pero el daño, o más bien la semilla, ya estaba plantada. Después de la cena, mientras don Rodrigo y Alejandro fumaban en el patio bajo el cielo cargado de estrellas, Isadora subió a su cuarto y le contó todo a Valentina, que estaba recogiendo los vestidos del día y preparando los del día siguiente, con la concentración tranquila que ponía en todo lo que hacía. «Es interesante», dijo Isadora, tirándose en la cama con los zapatos aún puestos, cosa que habría escandalizado a su madre. «¿El señor Villanueva?», preguntó Valentina sin levantar la vista. «Ha leído cosas. No como los otros que vienen aquí, que solo saben hablar de caballos y de negocios. Ha leído cosas de verdad». Valentina dobló un vestido con cuidado exagerado. «¿Guapo es también?», preguntó. Y había en su voz un tono cuidadosamente neutral. Isadora se rió con esa carcajada suya, que era demasiado grande para una señorita de bien. «Bastante», admitió. Valentina asintió y no dijo nada más. Guardó el vestido, arregló los zapatos, hizo todo lo que tenía que hacer con la eficiencia tranquila de siempre. Solo cuando Isadora se durmió, Valentina se quedó un momento parada junto a la ventana, mirando el patio donde las brasas de los habanos de los 2 hombres brillaban como luciérnagas en la oscuridad. Los días que siguieron establecieron un ritmo que todos fingieron que era normal. Alejandro pasaba las mañanas en el despacho de don Rodrigo, revisando libros de cuentas, una tarea que realizaba con la meticulosidad de alguien que sabe que los números no mienten, aunque las personas sí. Comía al mediodía con la familia, una comida larga y calurosa
donde el calor del verano se colaba por las ventanas abiertas y las moscas zumbaban sobre los platos de porcelana. Por las tardes, cuando el calor era insoportable y hasta don Rodrigo se retiraba a dormir la siesta, Alejandro tomaba prestados libros de la biblioteca y leía en el corredor del segundo piso donde corría la brisa. Fue en esa biblioteca donde empezó la cosa real. Isadora entró una tarde buscando un tomo de historia que su peral maestro había mencionado, y encontró a Alejandro de pie frente a los estantes con un libro abierto en las manos y una expresión de concentración total que desapareció cuando la escuchó entrar. Isadora estaba a punto de disculparse y retirarse, que era lo que el protocolo exigía, pero vio el título del libro que él tenía en las manos y se detuvo. El contrato social, dijo, con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. ¿Dónde lo encontró? Estaba entre los volúmenes de filosofía escolástica, dijo Alejandro, con una expresión divertida, como si alguien lo hubiera escondido allí. Lo escondí yo, admitió Isadora. Alejandro la miró con esa atención particular que tenía, la de alguien que escucha de verdad. ¿Lo ha leído? 3 veces, dijo ella, y bajó la voz aunque estaban solos. Creo que tiene razón en casi todo, aunque no lo diría delante de mi padre. Alejandro cerró el libro con cuidado y lo sostuvo entre las manos como si pesara más de lo que pesaba. Su padre es un hombre de orden, dijo. Todos los hombres que tienen mucho que perder son hombres de orden, respondió Isadora. La pregunta es si el orden es justo. Hubo un silencio. Alejandro la miró como si estuviera viendo algo que no esperaba ver. Y en ese momento, en esa biblioteca que olía a papel viejo y a cera de abeja, algo se abrió entre ellos. No era amor todavía, era algo previo al amor, más preciso y más frágil. Era reconocimiento. La sensación de que frente a ti hay una persona que piensa de manera que te resulta familiar, como si el mapa de su mente tuviera caminos parecidos a los tuyos. Hablaron durante 2 horas, sobre Rousseau y sobre Sor Juana, sobre si las ideas ilustradas podían aplicarse a las colonias, o si eran ideas hechas para otro mundo, sobre el peso de los apellidos y si uno podía elegir ser distinto a lo que su familia había decidido que sería. Hablaron con la intensidad concentrada de 2 personas que llevan tiempo sin tener este tipo de conversación y que de repente lo tienen disponible, como agua después de una sed larga. Valentina pasó 2 veces por la puerta entreabierta de la biblioteca durante esas 2 horas. La primera vez llevaba ropa doblada para el cuarto de Isadora. Se detuvo un momento sin que ninguno de los dos la viera. Escuchó la voz de Alejandro diciendo algo sobre la injusticia de los sistemas heredados y siguió su camino. La segunda vez no llevaba nada. Pasó despacio. Miró hacia adentro con los ojos que tenía cuando procesaba cosas que no quería procesar. Siguió su camino. Esa noche, cuando Isadora volvió a contarle todo, Valentina escuchó con atención, doblando servilletas sobre la cama como si las servilletas requirieran toda su concentración. Creo que me gusta, dijo Isadora, no como los otros, no porque sea de buena familia o porque mi padre lo aprobaría, sino porque cuando habla siento que me entiende. Valentina terminó de doblar la servilleta. La colocó sobre la pila con precisión. Eso es importante, dijo. ¿Tú crees? Creo que es lo único que importa, en realidad. Isadora se recostó y miró el techo con esa expresión soñadora que ponía cuando su mente iba más rápido que su cuerpo. ¿Tú lo has visto de cerca? ¿Te parece buen hombre? Valentina tardó un momento. Parece serlo, dijo. Lo que no dijo fue lo que había visto esa primera tarde, cuando Alejandro había subido al cuarto de huéspedes y le había preguntado si le gustaba vivir allí. Lo que no dijo era que había pensado en esa pregunta muchas veces desde entonces, en la forma en que él la había mirado. No como se mira a una sirvienta, sino como se mira a una persona. Lo que no dijo era que esa noche, mientras preparaba la ropa de Isadora para el día siguiente, había tenido que hacer un esfuerzo consciente y deliberado para no pensar en los ojos grises del joven inspector. Lo que no dijo era que ese esfuerzo había sido más difícil de lo que debería haber sido. La semana siguiente trajo un cambio en la geometría de las conversaciones. Alejandro había terminado la revisión de los libros del primer trimestre y necesitaba hablar con los capataces y mayordomos sobre las cifras de producción. Valentina, que conocía la hacienda mejor que nadie y que tenía la confianza de don Rodrigo para asuntos domésticos, fue designada para acompañarlo en esas visitas. Era una designación práctica.
Ella sabía los nombres de todos, conocía los lugares, hablaba con la misma facilidad con los peones que con los administradores. Pasaron 3 días recorriendo los distintos rincones de San Cristóbal de los Álamos, los graneros del norte, las cuadras, los talleres donde los herreros trabajaban bajo techos de palma, los campos donde los jornaleros cortaban la caña con machetes que brillaban al sol. Alejandro hacía preguntas y tomaba notas en un cuadernillo que llevaba siempre en el bolsillo interior del saco. Valentina respondía con precisión y sin adornos, señalando, explicando, traduciendo cuando algún trabajador hablaba más náhuatl que español. Al principio hablaron solo de lo necesario: cantidades, fechas, nombres. La relación eficiente de alguien que necesita información y alguien que la tiene. Pero en el camino de regreso del tercer día, cuando el sol estaba bajando y pintaba todo de ese naranja imposible que tiene el cielo del altiplano, Alejandro preguntó algo que no estaba en su cuadernillo. ¿Tú qué piensas de todo esto?, preguntó. Valentina lo miró de lado. ¿De qué exactamente, señor? ¿De cómo funciona esta hacienda? ¿Del sistema? ¿Te parece justo? Era una pregunta trampa, pensó Valentina. ¿O era una prueba? ¿O era la ingenuidad de alguien que no entendía que hay preguntas que la gente como ella no puede responder con honestidad sin consecuencias? No creo que mi opinión sea relevante para su informe, señor. No es para el informe, dijo él. Es para mí. Valentina siguió caminando. Miró hacia adelante. Pensó. Finalmente dijo: un sistema que depende de que la mayoría de las personas no tengan opciones para que funcione, no me parece que sea justo, señor. Me parece que es conveniente para algunos y necesario para sobrevivir para otros. Eso no es lo mismo que justo. Alejandro se detuvo. Valentina dio 2 pasos más antes de darse cuenta, y se volvió a mirarlo. Él la estaba mirando con esa expresión que ya había aprendido a reconocer, la de alguien a quien una respuesta le dice más de lo que esperaba. «Has pensado mucho sobre esto», dijo. «He tenido mucho tiempo», respondió ella. Y las personas que no tienen poder tienen que entender el sistema mucho mejor que las personas que sí lo tienen para poder moverse dentro de él. Alejandro asintió lentamente. ¿Quién te enseñó a pensar así? Nadie, dijo Valentina. Y siguió caminando. Lo que no dijo era que había aprendido escuchando, que la biblioteca de la hacienda la había educado en secreto durante años, que los libros que Isadora le leía en voz alta y los que ella misma había leído a escondidas le habían dado un vocabulario para pensar cosas que de todas formas sentía. Que ser invisible tiene la ventaja de que puedes escuchar todo sin que nadie se cuide de lo que dice. Esa noche, en el cuarto que compartía con las otras sirvientas, Valentina se quedó despierta mucho tiempo, mirando las vigas del techo. No estaba bien lo que estaba sintiendo. Lo sabía con una claridad que le dolía. Alejandro Villanueva era un huésped de la hacienda que había venido a ver los libros de cuentas y que en 1 mes o 2 seguiría su camino hacia las otras haciendas del encargo. Era además el hombre que claramente le gustaba a Isadora, la única persona en el mundo que había sido amable con Valentina de manera constante e incondicional durante 14 años, la persona que le había enseñado a leer, que la había tratado como a una igual en privado, aunque el mundo no lo permitiera en público. No era posible sentir lo que estaba sintiendo. No era justo. Se dio vueltas sobre el petate, cerró los ojos con determinación y tomó una decisión que tomaría de nuevo cada mañana durante las semanas siguientes. No iba a dejar que ese sentimiento creciera. Lo iba a tratar como se tratan las plantas no deseadas en el jardín, sin agua, sin luz. Con la indiferencia deliberada que mata las cosas que no deben vivir, era una buena decisión. El problema era que las decisiones no siempre tienen el poder que les atribuimos. Mientras tanto, entre Alejandro e Isadora, las cosas crecían con la velocidad de las plantas del trópico. Rápido, sin pedir permiso, encontrando luz aunque no hubiera mucha. Se encontraban en la biblioteca. Se encontraban en el jardín, donde paseaban a la vista de todos, pero hablando en voz baja, con esa concentración de 2 personas que están construyendo un idioma propio. Se encontraban en la cena, donde bastaba una mirada al otro lado de la mesa para que algo se transmitiera sin palabras. Don Rodrigo lo veía y lo consideraba, con la calculadora que siempre tenía corriendo en algún rincón de su mente. El joven Villanueva era hijo de don Esteban. Una alianza con esa familia sería conveniente.
Isadora era su carta más valiosa en el tablero de las relaciones sociales. Si las cosas seguían por ese camino, habría que hablar de condiciones. La señora Catalina lo veía y guardaba silencio con una expresión que Valentina conocía bien, la de alguien que sabe cosas que preferiría no saber. Valentina lo veía y hacía lo que había decidido hacer: no mirar demasiado, ocupar las manos, estar presente solo lo necesario, ser invisible con la misma eficiencia con que siempre lo había sido. Pero había un momento en particular que Valentina no podría borrar de su memoria aunque lo intentara. Fue un martes por la mañana, cuando llevó el desayuno a la biblioteca donde Alejandro trabajaba antes de que el calor del día hiciera imposible concentrarse. Ella dejó la charola sobre el escritorio y él levantó la vista del cuadernillo que estaba llenando y dijo, con esa naturalidad suya que no distinguía entre personas según su posición: ¿has desayunado tú? Valentina lo miró. Sí, señor. ¿Café? Ya tomé, señor. Él asintió y volvió al cuadernillo. Luego, sin levantar la vista, dijo, ayer en el granero norte hablaste con el viejo Cornelio sobre la cosecha del año pasado. ¿Qué te dijo exactamente? No en frente de los demás. Lo que te dijo a ti. Valentina parpadeó. No esperaba esa pregunta. Dijo que los números que están en el libro no corresponden a lo que vio con sus propios ojos, señor, que faltó más grano del que se reportó. Alejandro levantó la vista entonces, la miró directamente. ¿Por qué no me lo dijiste ayer? ¿Por qué no me preguntó a mí, señor? Me preguntó al capataz. Alejandro sostuvo su mirada un momento. Te pregunto a ti ahora. Y en ese intercambio tan simple, en esa forma de decir te pregunto a ti, había algo que Valentina no podía ignorar aunque quisiera: la sensación de ser vista, no como sirvienta, no como parte del mobiliario humano de la hacienda, sino como persona, como alguien cuya observación valía. Le dijo todo lo que sabía sobre las cuentas del granero norte. Lo dijo con precisión y detalle, y Alejandro tomó notas con la misma seriedad con que las habría tomado de la boca de cualquier capataz o administrador. Cuando terminó, él le dijo gracias, y en la forma en que lo dijo había un peso que esa palabra no siempre tiene. Valentina recogió la charola vacía y salió. En el corredor, apoyó la espalda contra la pared por un momento, cerró los ojos y respiró. Se dijo, una vez más, que eso no podía crecer. Se mintió, una vez más, razonablemente bien. La primera grieta en la superficie tranquila de las cosas llegó de una fuente inesperada. Llegó en forma de una carta. Una tarde de la tercera semana, cuando la lluvia repentina había encerrado a todos dentro, y la hacienda entera olía a tierra mojada y copal, la señora Catalina llamó a Valentina a su cuarto privado. Era un cuarto al que Valentina entraba poco. La señora Catalina tenía sus propias doncellas y prefería mantener cierta distancia con la joven que había entrado a la hacienda 14 años atrás con un atado de ropa y una nota escrita con letra torpe. La señora Catalina estaba sentada frente al tocador, con el cabello suelto que dejaba ver la cantidad de gris que las trenzas y los moños ocultaban durante el día. Era una mujer que había sido hermosa y que todavía lo era, de una manera dura y pulida como la plata vieja. Tenía en las manos una carta que doblaba y desdoblaba con los dedos. «Cierra la puerta», le dijo a Valentina. Valentina cerró la puerta. «Siéntate». Era una instrucción inusual. Valentina se sentó en el borde del banco que había junto a la pared, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. La señora Catalina la miró durante un momento que se extendió lo suficiente para ser incómodo. «¿Sabes quién eres?», preguntó finalmente. Valentina no entendió la pregunta. «Soy Valentina Reyes, señora. Sirvo en esta casa desde que tenía 4 años». La señora Catalina apretó la carta entre los dedos. «¿Nadie te ha dicho nunca de dónde viniste? ¿Por qué estás aquí?» «La mujer que me trajo me dijo que mis padres habían muerto, señora». La señora Catalina desvió la mirada hacia la ventana donde la lluvia golpeaba el vidrio con impaciencia. «Tu madre murió», dijo, «cuando tú tenías 4 años. Pero tu padre vive». Valentina sintió algo moverse en su pecho, algo que había estado quieto tanto tiempo que había olvidado que existía. «¿Quién es mi padre?», preguntó, y su voz salió más tranquila de lo que sentía. La señora Catalina no respondió de inmediato. Miró la carta, la dobló una vez más, la colocó sobre el tocador con cuidado exagerado,
como si fuera frágil. Esta carta llegó esta mañana, dijo, de una mujer que fue comadre de tu madre. Dice que tu madre le confió ciertas cosas antes de morir y que ahora, después de muchos años, siente que debe. Se detuvo. Valentina esperó. La señora Catalina la miró con esa expresión cerrada que Valentina conocía desde los 4 años. Don Rodrigo es tu padre, dijo. El silencio que siguió fue de los que tienen peso, de los que cambian la forma de los cuartos. Valentina no se movió, no dijo nada. Algo en ella estaba procesando la información con la calma automática que ponía en funcionamiento cuando las cosas eran demasiado grandes para sentirlas de inmediato. Finalmente dijo, ¿Isadora lo sabe? Y en esa pregunta estaba todo. No, ¿qué significa esto para mí? No, ¿qué pasa ahora? Sino, Isadora lo sabe, porque Isadora era la persona que importaba. Porque el mundo de Valentina, aunque ella no se lo hubiera dicho nunca en esos términos, giraba en parte alrededor de esa mujer impulsiva y generosa que la había tomado de la mano en el jardín 14 años atrás y le había dicho que corriera. La señora Catalina apretó los labios. No, y no va a saberlo. ¿Por qué me lo dice a mí entonces? La señora Catalina tardó un momento. Porque hay un hombre, dijo, que está pasando demasiado tiempo contigo. Y quiero que entiendas que no puedes tener las mismas aspiraciones que Isadora. No porque no merezcas, no porque no seas. Se detuvo. Reformuló. Eres hija natural. Eso tiene consecuencias que no cambian independientemente de lo que esta carta diga. Y si ese hombre te está poniendo ideas en la cabeza. No me ha puesto ninguna idea, dijo Valentina, con una tranquilidad que era casi fría. La señora Catalina la miró como si buscara en su cara algo que no encontraba. Valentina se puso de pie. ¿Puedo retirarme, señora? Un momento. La señora Catalina extendió la mano y tomó la carta del tocador. Se la ofreció a Valentina. Esta carta es tuya. Tienes derecho a tenerla. Pero lo que hagas con lo que dice, eso ya es tu decisión. Valentina tomó la carta. Salió del cuarto. Caminó hasta el final del corredor, hasta el pequeño nicho, donde había una imagen de la Virgen, rodeada de flores de papel y donde nadie iba nunca a esta hora de la tarde. Se recostó contra la pared. Miró la carta que tenía en las manos. No lloró. Valentina rara vez lloraba. Había aprendido desde pequeña que el llanto era un lujo que consumía energía que podría usarse en otra cosa. Pero había un hueco en el centro de su pecho que se había abierto con esas palabras y que pulsaba con una incomodidad sorda, como una herida que no sangra, pero duele. Tu padre vive. Don Rodrigo es tu padre. Pensó en don Rodrigo. En los 14 años de vivir bajo su techo, sin que él la mirara nunca de una manera que pudiera llamarse paterna. En la forma en que la trataba, ni mal ni bien, como se trata a una parte del inventario doméstico que funciona correctamente, y por lo tanto no requiere atención especial. ¿Sabía él? ¿Había sabido siempre? ¿Le había importado alguna vez? Y luego pensó en Isadora que era su hermana, en Isadora que no lo sabía, en Isadora que estaba en este momento, casi con certeza, en la biblioteca o en el jardín, mirando a Alejandro Villanueva con esos ojos miel que tenían el mismo arco en la ceja izquierda que los ojos oscuros de Valentina. La cosa que creció en el pecho de Valentina en ese momento no fue resentimiento, aunque habría sido comprensible. Fue algo más complicado y más difícil de nombrar. Una especie de dolor limpio, como el de las cosas que están mal sin que nadie tenga enteramente la culpa. Guardó la carta dentro de su ropa, contra la piel. Se limpió la cara, que no tenía lágrimas, pero que de todas formas sintió que necesitaba limpiarse. Y bajó a preparar la cena, porque la cena había que prepararla de todas formas, porque el mundo no se detenía por las revelaciones privadas de las personas que no tenían poder para detenerlo. Alejandro notó que algo había cambiado en Valentina. No habría podido explicar cómo lo sabía, porque externamente ella era igual que siempre. Eficiente, callada, precisa en sus movimientos y en sus palabras. Pero había algo en la calidad de su silencio que era diferente. Algo más denso, más habitado. Lo notó al día siguiente durante el desayuno cuando ella le sirvió el café y él dijo gracias. Y ella respondió con una inclinación de cabeza que era perfectamente correcta y absolutamente impenetrable. Lo notó por la tarde cuando coincidieron en el corredor y ella se apartó con un paso lateral
que ponía 3 centímetros más de distancia de la necesaria entre los dos. Lo notó de noche, durante la cena, cuando Isadora le preguntó a Valentina su opinión sobre el postre que habían preparado con moras del jardín, y Valentina respondió brevemente, sin la chispa habitual de conexión entre las dos que Alejandro había observado con interés durante semanas. Isadora también lo notó, porque Isadora no era observadora de todas las cosas, pero sí de Valentina. ¿Estás bien?, le preguntó esa noche en el cuarto, con la franqueza directa que la caracterizaba. Estoy bien, dijo Valentina. Isadora la miró con esa intensidad suya. Mentira. Valentina esbozó algo que podría llamarse sonrisa. Estoy cansada. Ha sido una semana larga. Isadora no insistió, aunque claramente no estaba convencida. Se sentó en la cama y empezó a destrenzarse el cabello con movimientos lentos, pensativa. Creo que Alejandro me va a pedir permiso a mi padre para cortejarse, dijo. Valentina continuó doblando la ropa del día. ¿Eso quieres? Isadora consideró la pregunta con seriedad. Creo que sí. No estoy segura. No sé si lo que siento por él es lo que debería sentir, o si solo me gusta porque es distinto a los otros. ¿Y si es ambas cosas? ¿Puede ser ambas? Las cosas casi siempre son varias cosas a la vez, dijo Valentina. Isadora la miró en el espejo del tocador. ¿Tú crees que él es buena persona? La pregunta atravesó algo en el pecho de Valentina con la precisión de una aguja. Creo que sí, dijo. Y era verdad. Era la complicación central de todo el asunto. Que Valentina creía que sí, que lo había creído desde el primer momento. Que cada conversación, cada observación, cada pequeño acto de una consideración que no pedía nada a cambio, habían construido en ella una convicción que no pedía permiso para existir. Sí, creo que es buena persona. Cuídate de que siga siéndolo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la gente buena puede volverse perezosa con sus virtudes cuando consigue lo que quiere, dijo Valentina. Asegúrate de que no deje de esforzarse por ser buena persona contigo después de que seas suya. Isadora la miró un momento más en el espejo. A veces me preguntas cosas que mi madre nunca me diría. Valentina sonrió. Esta vez, de verdad. Aunque era una sonrisa, con una arruga de dolor en algún lugar debajo. Es porque te quiero sin condiciones, dijo. Y eso también era completamente verdad. El cortejo oficial de Alejandro a Isadora comenzó 10 días después, con la formalidad que el protocolo exigía. Una conversación entre don Rodrigo y Alejandro en el despacho que duró 2 horas, de la que Alejandro salió con una expresión de satisfacción contenida y don Rodrigo con la de quien ha cerrado un buen trato. Se acordó que el joven pasaría el mes siguiente en la hacienda, que pasearía con Isadora siempre con acompañante presente y que al final del mes habría una conversación más definitiva sobre condiciones y fechas. Isadora recibió la noticia con una alegría que llenó el corredor del segundo piso cuando su madre se lo comunicó y fue inmediatamente a buscar a Valentina para contárselo, como hacía con todas las cosas importantes. Valentina la escuchó, sonrió, dijo las cosas que había que decir, que se alegraba, que era una buena noticia, que Alejandro parecía digno de ella. Todas esas cosas eran verdad, y también era verdad lo otro, lo que no decía, lo que seguía guardando debajo de la piel con la misma obstinación silenciosa con que guardaba la carta que había recibido de la señora Catalina. En las semanas que siguieron, Valentina hizo algo que requería un tipo particular de valor. Se convirtió voluntariamente en el acompañante que el protocolo exigía en los paseos de Alejandro e Isadora. Era su trabajo, en cierta medida. Era la sirvienta de confianza de Isadora, la que la acompañaba a todas partes. Pero podría haber buscado excusas para no ir. Podría haber mandado a otra en su lugar. No lo hizo. Se dijo que lo hacía por Isadora, para asegurarse de que todo iba bien, de que el joven inspector la trataba como merecía. Posiblemente era verdad. Los tres caminaban por los jardines de la hacienda en las tardes, cuando el calor cedía. Alejandro e Isadora hablaban del frente. Valentina los seguía 2 pasos detrás, con la expresión tranquila de alguien que está en otro sitio. Escuchaba, porque no podía no escuchar. Los escuchaba reírse, los escuchaba discutir, con esa energía viva que tienen las personas que se gustan de verdad y que se respetan lo suficiente para no siempre estar de acuerdo.
Los escuchaba construir el lenguaje común de dos personas que están empezando a conocerse. Era una forma de dolor que tenía algo de extrañamente limpio, como tocar algo que quema y no poder soltar la mano. Una tarde, cuando Isadora se había detenido a hablar con el jardinero sobre unas rosas que no estaban floreciendo como debían, Alejandro redujo el paso hasta caminar al lado de Valentina. «¿Qué flores son esas?», preguntó, señalando un arbusto al borde del camino. «Jazmín de noche», dijo Valentina. «Florece después del oscurecer. De día no tiene casi olor, pero de noche puede sentirse a 100 metros». Alejandro consideró esto. «Cosas que solo se muestran en la oscuridad», dijo, como pensando en voz alta. Valentina lo miró de lado. «O cosas que la luz del día no deja ver», dijo. Alejandro la miró de frente entonces, con esa atención directa suya. «¿Estás bien, Valentina?». Fue la primera vez que usó su nombre. No el señorita, no el muchacha, no el ninguno de los términos genéricos que los de su posición usaban para el personal doméstico. Su nombre. Como si tuviera derecho a un nombre. «Estoy bien, señor», dijo ella, y apartó la vista. Alejandro no insistió, pero tampoco volvió a la distancia de 2 pasos. Isadora regresó del jardinero con tierra en los guantes y una expresión de satisfacción por haber dado instrucciones precisas, y los tres continuaron el paseo como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. La cosa que Valentina no podía dejar de sentir tenía ahora un nombre que él mismo le había dado, sin saberlo, el suyo. Fue a finales del mes siguiente cuando la geometría de todo se complicó de maneras que ninguno de los tres había anticipado. Llegó una visita. Doña Eugenia Salcedo de Montoya era prima segunda de la señora Catalina y tenía, según la opinión unánime de quienes la conocían, el talento particular de aparecer exactamente cuando más convenía y quedarse exactamente cuando más molestaba. Llegó con su hija Rosario, 20 años, soltera, y con la misión apenas disimulada de inspeccionar las posibilidades de que esa soltería terminara pronto. Rosario Salcedo era una joven sin ningún defecto evidente y sin ninguna cualidad memorable de esas personas que existen en el mundo, sin generar entusiasmo ni rechazo. Tenía buen carácter, modales impecables y una dote considerable que doña Eugenia mencionaba con una frecuencia que habría avergonzado a cualquiera con menos aplomo. El problema, desde el punto de vista de doña Eugenia, era Alejandro Villanueva. El problema, desde el punto de vista de Alejandro, era que doña Eugenia conocía a su padre. El problema, desde el punto de vista de todos los demás, era que don Esteban Villanueva había escrito a su hijo una carta que llegó con el mismo correo que traía la visita de doña Eugenia, en la que, con la brevedad de alguien que no necesita dar muchas explicaciones, le decía que los Salcedo eran una familia de buena posición y que Rosario era una muchacha recomendable, y que esperaba que el muchacho tuviera los ojos abiertos. Alejandro leyó la carta 3 veces con una expresión que pasó por varias fases: sorpresa, irritación, algo más oscuro y más difícil de nombrar. Isadora no sabía nada de la carta. Valentina la vio en las manos de Alejandro por accidente. Una tarde, cuando entró a la biblioteca a buscar un libro que Isadora había dejado allí, y alcanzó a distinguir el sello de la familia Villanueva en el papel antes de que él lo doblara y lo guardara. No dijo nada, pero durante los días siguientes estuvo atenta con la vigilancia callada que le era natural y observó. Observó que Alejandro era más cuidadoso, que medía más sus palabras, que en la cena miraba a Rosario cuando era necesario y a Isadora cuando no podía evitarlo, que había en él algo que se parecía a un hombre que está buscando la manera de hacer lo correcto, cuando todas las opciones disponibles le parecen una forma de equivocarse. Observó que Isadora no había notado nada, porque Isadora confiaba con la generosidad de quien nunca ha tenido razones serias para no confiar. Observó que doña Eugenia observaba también y que no se le escapaba nada. Fue doña Eugenia la que creó el primer problema real. Era una mañana de mercado en el pueblo cercano, donde una vez al mes los comerciantes armaban sus puestos en la plaza y la gente de las haciendas iba a comprar lo que no producían ellos mismos. Isadora había pedido permiso para ir, acompañada de Valentina y de Alejandro, que había expresado interés en conocer el pueblo. Don Rodrigo dio su permiso con la condición de que fueran también 2 mozos de la hacienda. Doña Eugenia se ofreció a acompañarlos, y con la educada inevitabilidad de esas situaciones,
Rosario vino también. El mercado era ruidoso y colorido y olía a especias y a frutas maduras y al cuero de las sillas de montar que exhibía un artesano en un extremo de la plaza. Isadora caminaba con la energía feliz que le daba salir de la hacienda, deteniéndose en cada puesto, preguntando precios con la naturalidad de alguien que no necesita preguntar precios, pero lo hace por el gusto de la conversación. Alejandro la seguía con una expresión que era difícil de leer desde afuera, pero que Valentina, que ya había aprendido a leerlo, identificó como una mezcla de afecto genuino y algo más complicado. Doña Eugenia maniobró con la habilidad de quien lleva toda la vida manejando situaciones sociales como si fueran piezas en un tablero. Cuando Isadora se detuvo ante el puesto de un vendedor de telas para examinar una seda importada, doña Eugenia tomó a Alejandro del brazo con la familiaridad de una tía y lo llevó con suavidad hacia donde Rosario estaba mirando unos abanicos. Valentina lo vio todo. Vio cómo Alejandro, atrapado entre la educación y el instinto, respondía con la amabilidad de alguien que no quiere ser descortés. Vio cómo Rosario miraba el abanico y decía algo que hizo reír a Alejandro. Una risa corta y sorprendida que era genuina porque Alejandro era incapaz de reírse de mentira. Vio cómo doña Eugenia observaba la escena con la satisfacción controlada de quien ha calculado bien. Y vio también el momento exacto en que Isadora levantó la vista de la tela y los vio. Isadora tenía un corazón grande, transparente. Sus emociones pasaban por su cara como el sol pasa por una ventana limpia. Valentina vio el destello de algo, un segundo de sorpresa y quizás de algo más agudo que podría llamarse dolor antes de que Isadora recompusiera la expresión en esa sonrisa social que había aprendido de su madre. Valentina se acercó a ella. «Es la maniobra de la señora doña Eugenia», dijo en voz baja, tan baja que solo Isadora podía oírla. «No es él». Isadora la miró de reojo. «¿Cómo lo sabes?» «Porque lo conozco. Y porque conozco a las señoras como doña Eugenia». Isadora respiró. «¿Y si le gusta Rosario?» «No le gusta Rosario», dijo Valentina, «pero tiene una complicación que todavía no te ha contado». Isadora abrió un poco más los ojos. «¿Qué complicación?» «No soy yo quien debe decírtelo», dijo Valentina, «pero dile que necesitas que sea honesto contigo, que lo que no se dice también tiene consecuencias». Isadora la miró durante un momento con esa intensidad que a veces ponía cuando procesaba cosas importantes. Luego se enderezó, compró 2 varas de seda sin regatear el precio, y fue hacia donde estaban Alejandro y Rosario con la determinación tranquila de alguien que ha tomado una decisión. Valentina observó desde su distancia habitual cómo Isadora llegaba, saludaba a Rosario con la gracia impecable que tenía para las personas que no le caían bien y deslizaba su mano por el brazo de Alejandro con una naturalidad que era al mismo tiempo un gesto de afecto y un mensaje perfectamente claro para quien supiera leerlo. Alejandro la miró con algo en los ojos que Valentina reconoció, aunque le costó un momento nombrarlo. Era alivio. El alivio de alguien que estaba en un lugar del que no sabía cómo salir y que acababa de ver la puerta. Esa noche, Alejandro buscó el momento para hablar con Isadora en el jardín, en el rincón de los jazmines que Valentina había mencionado semanas antes, con Valentina sentada a suficiente distancia para dar privacidad, pero suficientemente cerca para que los requerimientos del protocolo quedaran satisfechos. Valentina miraba las estrellas con una concentración que era en realidad la concentración de alguien que está mirando para no escuchar, que es diferente a no escuchar. Escuchó, de todas formas, lo esencial. Escuchó a Alejandro decirle a Isadora que su padre tenía planes para él que no coincidían con sus propios deseos, que los Salcedo eran una familia con quien su padre quería hacer negocios, que él no compartía esa visión, que tenía la intención de escribirle a su padre diciéndole que su corazón ya estaba comprometido. Escuchó a Isadora decir, ¿comprometido con quién? Y a Alejandro responder, con una voz más quieta, con usted, si usted me acepta. Valentina cerró los ojos. El jazmín de noche olía, como siempre a esa hora, a 100 metros de distancia. Pensó en la carta guardada contra su piel. Pensó en la señora Catalina diciéndole, tu padre vive. Pensó en Isadora, que era su hermana y que no lo sabía. Pensó en Alejandro, que había dicho su nombre una vez como si tuviera derecho a tenerlo. Y entonces decidió. Decidió que Isadora merecía ser feliz,
que si ella, Valentina, podía contribuir a esa felicidad siendo lo que siempre había sido, la persona que cuida y que sostiene y que está presente sin pedir nada, entonces eso era suficiente. Tendría que ser suficiente. Abrió los ojos. Isadora decía que sí. Valentina se puso de pie, se sacudió la falda y fue a preparar el chocolate de las noches. Los días que siguieron a la declaración de Alejandro fueron los más felices que Valentina recordaría de ese período, y también los más difíciles, por razones que convivían en ella sin resolverse del todo. Isadora irradiaba una alegría que llenaba los cuartos como la luz llenaba los pasillos por las mañanas. Cantaba mientras se vestía, cosa que su madre le pedía que dejara de hacer porque no era propio. Llegaba tarde a la mesa y no se disculpaba. Miraba a Alejandro durante las cenas con una franqueza que hacía toser a doña Eugenia y fruncir el ceño a don Rodrigo, aunque este último lo disimulaba mejor porque ya había calculado que la alianza era conveniente. Alejandro, por su parte, había escrito la carta a su padre. La había mostrado a Isadora antes de enviarla, lo cual era un gesto de honestidad y confianza que Isadora había recibido con la seriedad que merecía. La carta era directa. Le decía a don Esteban que había encontrado a una mujer de carácter y de inteligencia que le parecía su igual, que la familia Montiel era respetable y los términos podían ser satisfactorios, y que esperaba la bendición de su padre para proceder. Don Esteban tardaría semanas en responder. Mientras tanto, el cortejo continuaba bajo la vigilancia de doña Eugenia, que seguía en la hacienda con la persistencia de quien no se rinde hasta que los hechos son definitivos. Valentina observaba todo con la ecuanimidad practicada de quien ha convertido la renuncia en una forma de gracia, hasta que llegó la segunda carta. Esta no venía de don Esteban, venía del pueblo. La traía un mensajero que no explicó de quién era, solo dijo que era para la sirvienta Valentina, y la entregó en la puerta de servicio con la discreción anónima de quien ha sido pagado para no hacer preguntas. Valentina la abrió en la privacidad del nicho de la Virgen, al final del corredor. Era de la misma mujer que había escrito la primera carta, la comadre de su madre. Decía cosas que la primera carta no decía. Decía que la señora Catalina lo había sabido desde el principio, que cuando don Rodrigo le había confesado la existencia de la niña, la señora Catalina había exigido que la trajeran a la hacienda no por caridad, sino por control, porque prefería tener cerca lo que podía ser una amenaza. Que durante 14 años había mantenido a Valentina en un estado de dependencia deliberada, sin nombre legal, sin documentos que probaran quién era, sin posibilidad de reclamar nada. Pero lo más importante que decía la carta era esto, que existía un documento, que el padre de Valentina, que era don Rodrigo, había firmado en presencia de notario y de 2 testigos un reconocimiento de paternidad redactado en el momento de la muerte de la madre de Valentina, cuando el arrepentimiento o el miedo o alguna combinación de ambos lo había llevado a querer dejar constancia de la verdad. Ese documento existía, y la comadre de la madre de Valentina sabía dónde estaba. Valentina leyó la carta 2 veces. La guardó junto a la primera, contra su piel. Se quedó parada frente a la imagen de la Virgen durante un momento largo. ¿Qué hacía con esto? El documento existía. Significaba que, legalmente, o al menos en el papel de alguien con el poder de un hacendado arrepentido, Valentina era hija de don Rodrigo. No era legítima, eso no cambiaba, pero era reconocida, lo cual cambiaba cosas. No todas las cosas, porque el mundo en que vivían tenía una forma de ignorar los documentos cuando le convenía hacerlo. Pero cambiaba algunas. Cambiaba específicamente la situación en que la señora Catalina la tenía desde hacía 14 años. Valentina pensó en la señora Catalina, en esos postigos cerrados que había tenido en la cara desde el primer día, en el cuarto junto a la cocina, en la ropa que otros habían usado antes. En los años de invisibilidad calculada, pensó en lo que podía hacer con ese documento. Y luego pensó en Isadora. Siempre volvía a Isadora si Valentina reclamaba lo que ese documento le daba derecho a reclamar. Si ponía ese papel en manos de alguien que pudiera actuar sobre él, el mundo de Isadora cambiaría para siempre. Su padre quedaría expuesto como lo que era, un hombre que había tenido una hija con otra mujer y la había tenido escondida en su propia casa durante 14 años. Isadora perdería algo. ¿Qué exactamente? Valentina no lo sabía con certeza, pero sabía que algo se perdería.
¿Podía hacerle eso a Isadora? ¿Tenía derecho? Tenía derecho a no hacerlo, a seguir viviendo en esta casa como si nada, sin nombre, sin documentos, en la dependencia que la señora Catalina había construido para ella tan cuidadosamente. Las preguntas no tenían respuesta fácil. Se las llevó con ella durante 3 días. Durante esos 3 días siguió con su trabajo, siguió acompañando a Isadora en los paseos con Alejandro, siguió preparando la ropa y el chocolate y las velas de la capilla con la misma eficiencia tranquila de siempre. Nadie notó nada. Era muy buena en que nadie notara nada, excepto Alejandro. Era el 4.º día, una tarde en que Isadora estaba con su madre revisando las telas para el ajuar que la señora Catalina ya había empezado a planear con la anticipación ansiosa de las madres que esperan bodas. Cuando Valentina se encontró sola en el jardín podando las rosas que bordeaban la fuente central, Alejandro apareció con un libro en la mano y la expresión de alguien que en realidad no venía a leer. Se sentó en el banco de piedra frente a la fuente y abrió el libro, pero sus ojos se movían más hacia Valentina que hacia las páginas. «¿Qué está pasando?», preguntó finalmente. Valentina siguió podando. «Nada pasa, señor. No me diga señor cuando no hay nadie más aquí». Valentina se detuvo. Giró a mirarlo con una expresión que era de advertencia. «Siempre hay alguien más aquí», dijo. «Aunque no se vean». Alejandro cerró el libro. «Valentina», dijo. Y otra vez ese uso del nombre que hacía algo en algún lugar del pecho de ella. «Llevas días con algo que te está comiendo por dentro». «Lo veo». ¿Por qué le importaría? Fue una pregunta más aguda de lo que pretendía ser. La honestidad se filtraba cuando la guardia bajaba. Alejandro la miró durante un momento. «¿Por qué me importas?», dijo, con una sencillez que era más devastadora que cualquier cosa elaborada que pudiera haber dicho. Valentina soltó las tijeras de podar. «No puede decirme eso». «¿Por qué no?». «Porque usted es el hombre que está cortejando a Isadora». «Lo sé, y ella es la persona más importante de mi vida». «También lo sé. Entonces, ¿sabe por qué no puede decirme eso?». Alejandro se puso de pie. Dio un paso hacia ella, y Valentina dio un paso hacia atrás instintivamente. «No te estoy diciendo que me importas de la manera que te estás imaginando», dijo, con una voz tranquila que no tenía ninguna de las complicaciones que Valentina había estado imaginando. «Me importas como persona, como alguien que ha sido más honesta conmigo en 2 meses que la mayoría de la gente en años. Me importa lo que te pasa porque eres real para mí, no eres el fondo decorativo de los paseos con Isadora». Valentina lo miró. Él sostuvo la mirada. «Isadora me quiere», dijo Alejandro, «y yo la quiero a ella». «Eso es verdad, pero también es verdad que hay personas que uno conoce y que se quedan no de la manera romántica, sino de otra manera más difícil de nombrar. Tú eres una de esas personas para mí». El jardín olía a tierra húmeda y a rosas. Valentina recogió las tijeras del suelo. «Hay algo», dijo finalmente. «Algo que no sé si debo hacer o no. ¿Puedo ayudar? No lo sé. ¿Puedes contarme?». Valentina lo miró. Pensó. Y luego, porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien le preguntaba qué le pasaba y esperaba de verdad la respuesta, se lo contó. No todo. No la parte sobre lo que sentía, porque eso era suyo y no iba a darlo, pero sí las cartas. La revelación de la señora Catalina, el documento que existía en algún lugar del pueblo. Alejandro escuchó sin interrumpir, con esa forma suya de escuchar que hacía que uno sintiera que las palabras llegaban a algún lugar donde serían tratadas con cuidado. Cuando ella terminó, hubo un silencio. «Eres hija de don Rodrigo», dijo. «Sí. Isadora lo sabe». «No. Y no sé si debes saberlo». Alejandro pensó. «¿Qué quieres tú?», preguntó. Valentina abrió la boca y la cerró. Nadie le había preguntado eso con esas palabras exactas en toda su vida. «¿Qué quieres para ti, Valentina?». «No qué es lo correcto. No que va a hacerle daño a menos gente». «¿Qué quieres tú?». Valentina miró las rosas. Las ramas podadas que había dejado en el suelo formaban un pequeño montón irregular. «Quiero tener nombre», dijo finalmente con una voz que salió más pequeña de lo que esperaba. «No el nombre prestado que me dieron cuando llegué aquí. Un nombre que sea mío, que alguien haya firmado en un papel que soy real y que existo y que tengo derecho a estar en algún lugar del mundo». Alejandro asintió. «Eso no le hace daño a Isadora», dijo. «Le hace daño a su padre. Su padre hizo elecciones que tienen consecuencias. Eso no es culpa tuya ni de Isadora». Valentina lo miró.
¿Qué haría usted? Alejandro pensó durante un momento real, sin la prisa de alguien que quiere dar la respuesta correcta. Yo le diría a Isadora, dijo, antes que a nadie, porque es tu hermana, y porque merece saber la verdad de su familia. Valentina cerró los ojos un momento. Eso es lo más difícil, dijo. Lo sé, las cosas importantes siempre lo son. Valentina abrió los ojos. Miró el jardín, miró el cielo que empezaba a cambiar de color sobre los tejados de barro. Gracias, dijo, y se fue, antes de que pudiera decir nada más, porque había llegado al límite de lo que podía mantener bajo control en ese momento. Esa noche, mientras Isadora dormía, Valentina estuvo despierta hasta el amanecer, tomando la decisión que ya sabía que había tomado. A la mañana siguiente, con el primer café todavía caliente en las manos, Valentina le pidió a Isadora que hablaran. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles de la vida de ambas. Isadora escuchó con el café olvidándose en las manos, que poco a poco fue bajando hasta que estaba en el regazo sin que ella se diera cuenta. Valentina habló con la voz uniforme de quien ha practicado las palabras pero no puede practicar las emociones que las acompañan. Le contó las 2 cartas. Le contó la conversación con la señora Catalina. Le contó el documento. Isadora no dijo nada durante mucho tiempo después de que Valentina terminó. Luego dijo, con una voz que Valentina nunca le había escuchado, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo esto? 1 semana, dijo Valentina. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque me lo pediste hace mucho tiempo, aunque no supieras que me lo estabas pidiendo. Me pediste que te dijera las cosas que tu madre no te diría. Isadora miró sus manos. Mi padre, dijo. Mi padre y tu madre. Sí. ¿Y mi madre lo sabe? Desde el principio. Isadora se puso de pie. Se fue a la ventana. Estuvo parada allí durante lo que a Valentina le parecieron varios minutos, pero que probablemente fue menos. Luego se giró. ¿Qué quieres hacer con el documento? Valentina la miró. Quiero existir, dijo simplemente. Eso es todo lo que quiero, no lo que le pertenece a tu familia, no la hacienda, ni el dinero, ni el apellido. Solo que en algún papel, en algún lugar, conste que soy real y que sé de dónde vengo. Isadora la miró durante un momento largo y luego cruzó el cuarto y abrazó a Valentina con esa impulsividad suya que nunca calculaba el protocolo, y Valentina, que llevaba toda su vida siendo cuidadosa con las cosas que recibía porque sabía que podían quitárselas, dejó por un momento que ese abrazo existiera sin ponerle condiciones. Eres real, dijo Isadora, con la cara hundida en el hombro de Valentina. Siempre has sido real. Siempre has sido mi hermana, aunque ninguna de las dos lo supiera. Valentina cerró los ojos. Pensó en los 4 años en el jardín, en la mariposa amarilla y la niña de ojos grandes junto al pozo, en 14 años de conversaciones nocturnas y libros prestados y secretos guardados. Sí, dijo, siempre. Lo que vino después no fue simple ni rápido, porque las revelaciones verdaderas rara vez lo son. Isadora confrontó a su madre con una calma que sorprendió a la señora Catalina, que había esperado lágrimas o gritos, y en cambio encontró la variedad más difícil de manejar, la de alguien que ya ha procesado el dolor y ha llegado al otro lado convertido en determinación. La señora Catalina, por primera vez en la memoria de Valentina, pareció pequeña. Admitió todo: la llegada de Valentina, la decisión de tenerla cerca, los años de administrar el secreto con la eficiencia doméstica que ponía en todo. ¿Y el documento?, preguntó Isadora. La señora Catalina apretó los labios. Tu padre lo firmó, dijo. En un momento de... ¿De qué? De arrepentimiento, supongo. ¿Dónde está? En el pueblo, con el notario Herrera. Isadora asintió. Valentina tendrá ese documento, dijo. Y tú no pondrás ningún obstáculo. La señora Catalina la miró. Tu padre. Mi padre tendrá la conversación que merece tener con las dos, dijo Isadora. Eso es entre él y Dios y sus hijas. Pero el documento es de Valentina, y ella lo tendrá. Valentina, que estaba parada en la puerta porque no había sido invitada a entrar y que había escuchado todo desde allí, con la espalda recta y las manos juntas, sintió que algo que había estado tenso en su interior durante semanas, quizás durante años, aflojaba. No era todo. No era la solución de todas las cosas. La vida en San Cristóbal de los Álamos no cambiaría de un día para otro, y había complicaciones que todavía no habían llegado. Pero era algo, era un comienzo. Don Rodrigo fue el capítulo más difícil.
Era un hombre que había construido su mundo sobre el principio de que las cosas se crestan a ras, manejaban con discreción y que los problemas no existían si nadie los nombraba en voz alta. Durante 40 años había practicado esa forma de existir con la consistencia de quien ha confundido la conveniencia con la virtud. Isadora lo confrontó una mañana en el despacho, sola, sin decirle de antemano el tema. Don Rodrigo escuchó con la expresión de alguien a quien el suelo le cambia de textura bajo los pies sin que pueda hacer nada. «¿Qué quiere esa muchacha?», preguntó. Y en su voz había algo que Isadora identificó como miedo, aunque tratara de sonar como autoridad. «Solo quiere lo que usted ya le dio, padre», respondió Isadora. «El reconocimiento que firmó cuando murió su madre. Solo quiere que ese papel llegue a sus manos». Don Rodrigo se quedó callado un momento largo. «¿Y tú?», preguntó finalmente. «¿Yo qué? ¿Qué quieres tú?». Isadora lo miró con los ojos color miel que habían heredado ambas de la bisabuela andaluza. «Quiero que las cosas sean verdaderas», dijo. «Eso es todo». Don Rodrigo fue al escritorio. Abrió un cajón. Sacó un papel con una firma y 2 sellos que Isadora no conocía. «Esto llegó hace 10 días», dijo. «Del notario Herrera. Me pidió instrucciones». «Lo estaba esperando», dijo Isadora. Don Rodrigo puso el papel sobre el escritorio. «Lo que pasó con la madre de Valentina fue un error», dijo, con la voz de alguien que no tiene práctica disculpándose. «Un error del que me arrepiento». «El error no fue Valentina», dijo Isadora. «No, el error fue no haberla reconocido antes». Isadora tomó el papel del escritorio. «Haré que llegue a sus manos», dijo. Salió del despacho. En el corredor, donde la luz de la mañana entraba oblicua por las ventanas altas, encontró a Valentina esperando con la misma postura de siempre, recta, tranquila, lista. Le tendió el papel. Valentina lo tomó con las 2 manos. Lo miró durante un momento sin abrirlo. Luego lo abrió. Leyó su nombre, el nombre de su madre, el nombre de su padre, las firmas y los sellos que hacían que todo eso fuera real en el papel, que era donde las cosas necesitaban ser reales para que el mundo las reconociera. Isadora no dijo nada. Esperó. Valentina dobló el papel con cuidado. Lo guardó donde siempre guardaba las cosas importantes, contra su piel, cerca del corazón. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloró. No con el llanto dramático de las grandes escenas, sino con el llanto quieto y profundo de alguien a quien le acaban de devolver algo que no sabía que le faltaba tanto. Lágrimas silenciosas que bajaban por la cara con una dignidad que tenía algo de antiguo. Isadora le puso la mano en el hombro. No dijeron nada. No había nada que decir que las palabras pudieran mejorar. La respuesta de don Esteban Villanueva llegó 3 semanas después de que Alejandro le había enviado su carta. Era una carta larga, escrita con la autoridad de alguien que no ha perdido el control de muchas situaciones y que no tenía intención de empezar a hacerlo. Expresaba su decepción por el rechazo implícito a los Salcedo. Cuestionaba el juicio de su hijo. Señalaba que los Montiel, aunque respetables, no tenían las conexiones comerciales que una alianza con los Salcedo habría proporcionado. Y en el último párrafo, con la precisión de un hombre que guarda sus mejores argumentos para el final, mencionaba que había tenido noticias de un conocido en común sobre ciertas irregularidades en las cuentas de la Hacienda San Cristóbal de los Álamos, que podrían complicar la revisión oficial. Alejandro leyó la carta 3 veces. Luego fue a hablar con don Rodrigo. Fue una conversación que los 2 hombres mantuvieron solos en el despacho durante más de 1 hora, y de la que ninguno de los 2 dio detalles después. Lo que salió de ese cuarto fue la decisión de que Alejandro revisaría las cuentas de los últimos 5 años, no solo el año en curso, y que presentaría un informe completo al virrey. Lo que esto significaba era que si había irregularidades, saldrían a la luz. Y si salían a la luz, don Rodrigo tendría problemas. Isadora lo supo por Valentina, que había escuchado parte de la conversación desde el corredor por accidente, y que se lo contó con la precisión objetiva con que siempre transmitía información difícil. «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó Isadora. «El capataz del granero norte», dijo Valentina. «El que le dije al señor Villanueva que reportaba números equivocados. Si las cuentas del granero no corresponden con la producción real durante 5 años, la diferencia es significativa. ¿Mi padre lo sabe? Creo que sí.
¿Y Alejandro va a reportarlo? Valentina lo pensó. Creo que Alejandro tiene un dilema, dijo, entre lo que su obligación le pide y lo que su corazón le pide. Isadora apretó los labios. No quiero que comprometa su honor por nosotros, dijo. Lo sé, dijo Valentina. Y yo tampoco quiero que mi padre salga sin consecuencias de 14 años de cuentas falsas, dijo Isadora, con una honestidad que a Valentina le dolió y le gustó al mismo tiempo. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con Alejandro. Esa conversación fue diferente a todas las anteriores entre ellos. Isadora le dijo que sabía lo de la carta de su padre, que sabía lo de las cuentas, que no quería que él mintiera en un informe oficial por su familia, porque eso comprometería su integridad y su carrera, y porque no era la persona en quien ella había decidido confiar si lo hacía. Alejandro la escuchó con una expresión que fue evolucionando de la sorpresa al reconocimiento y luego a algo más tranquilo y más hondo. ¿Sabes lo que me estás pidiendo?, dijo. Te estoy pidiendo que seas el hombre que creo que eres, dijo Isadora. No te estoy pidiendo que protejas a mi familia de las consecuencias de sus propios actos. Y si esas consecuencias te afectan a ti, me afectarán de todas formas, tarde o temprano. Prefiero que sea ahora y por las razones correctas. Alejandro tomó las manos de Isadora entre las suyas. La sostuvo un momento. Tu padre va a enfrentar una multa considerable, dijo. Posiblemente la pérdida de una parte de las tierras del norte. Lo sé. ¿Seguirás aquí? Isadora lo miró. ¿Tú seguirás aquí? Eso fue todo lo que necesitaban decirse sobre ese tema. El informe de Alejandro fue presentado al virrey 6 semanas después. Era completo, preciso, y señalaba las inconsistencias de los graneros con la objetividad de alguien que ha separado los hechos de los sentimientos con la misma habilidad con que se separa el trigo de la paja. Don Rodrigo recibió la notificación oficial con la cara de alguien que había sabido que esto llegaría, y que de todas formas no había encontrado la manera de evitarlo. La señora Catalina pasó varios días sin hablar con nadie. Isadora manejó las semanas difíciles que siguieron con una madurez que sorprendió a todos, incluida Valentina, aunque no debería haberlo, porque Valentina la conocía mejor que nadie y sabía que debajo de la impulsividad y la energía había algo más firme. Valentina, por su parte, estaba ocupada con algo que no le había dicho todavía a nadie. La comadre de su madre le había escrito una tercera carta. En ella le decía que había en el pueblo un abogado, hombre moderno y discreto, que era especialista en causas de reconocimiento de paternidad, que el documento que Valentina tenía era suficiente para iniciar un proceso, que ese proceso podría darle no solo el reconocimiento, sino también ciertos derechos sobre una parte de lo que correspondía a una hija reconocida. Valentina había leído esa carta 5 veces. No era una decisión pequeña, era la diferencia entre ser Valentina Reyes, sirvienta de confianza de la hacienda San Cristóbal de los Álamos, y ser Valentina Montiel, hija natural reconocida de don Rodrigo Montiel, con los derechos que eso implicaba en el papel, aunque el mundo tardara en reconocerlos en la práctica. Era la diferencia entre depender de la generosidad de otros y tener algo propio. Era la diferencia entre pertenecer a un lugar por gracia y pertenecer por derecho. Se lo contó a Isadora una noche, y Isadora, sin dudar un momento, dijo, «Hazlo. ¿No te parece? ¿Qué? ¿Demasiado?» Isadora la miró con exasperación afectuosa. «Valentina, llevas 14 años durmiendo junto a la cocina en la casa de tu padre. No me parece demasiado». Valentina sonrió con esa sonrisa suya que era pequeña pero real. «¿Y Alejandro?», preguntó. «¿Qué de él?» «No sé si sabe que la familia con la que se va a casar es más complicada de lo que pensaba». Isadora se rió con esa carcajada grande y no muy señoril. «Alejandro sabe todo», dijo. «Le he contado todo». Y dijo que la complicación es lo que lo hace interesante. Valentina sacudió la cabeza, pero la sonrisa siguió ahí. «¿Qué clase de hombre dice eso?» «Un hombre que vale la pena», dijo Isadora. Y Valentina, que tenía sus propias opiniones sobre ese tema que nunca diría en voz alta, asintió. «Tiene razón». El abogado del pueblo se llamaba licenciado Fuentes, y era efectivamente discreto y capaz. El proceso que inició en nombre de Valentina tardó 4 meses, que fue tiempo de mucha espera y poca certeza. De noches despierta, calculando probabilidades y mañanas que empezaban con la determinación
de no pensar en probabilidades. Durante esos 4 meses, la hacienda San Cristóbal de los Álamos atravesó sus propios cambios. Don Rodrigo pagó la multa correspondiente a las irregularidades del granero norte. Fue un golpe financiero considerable, aunque no devastador. La hacienda era grande, y los años de mala gestión en un granero no lo eran todo. Pero fue también un golpe a algo más difícil de cuantificar, que era la imagen que don Rodrigo tenía de sí mismo como hombre que administraba sus cosas bien. La señora Catalina guardó un silencio que tenía capas. Valentina, que la conocía aunque no le gustara, entendió que debajo del silencio había algo que quizás era alivio, la liberación del peso de un secreto que había cargado sola durante 14 años. No era bondad, pero era algo humano. Doña Eugenia y Rosario regresaron a su ciudad de origen con la dignidad de alguien que perdió una partida pero no piensa reconocerlo. Alejandro extendió su estancia en la hacienda con el pretexto de completar el informe de cierre, aunque el informe estaba completo desde hacía semanas. Don Rodrigo lo sabía, la señora Catalina lo sabía, todo el mundo lo sabía. Nadie dijo nada, porque había cosas que el protocolo permitía ignorar si convenía ignorarlas. Isadora y Alejandro pasaban tardes en la biblioteca y mañanas en el jardín y cenas largas donde el tema de la conversación podía ser cualquier cosa. Pero lo que se estaba diciendo debajo de las palabras era siempre lo mismo. Estamos construyendo algo aquí, los dos, y es real y es nuestro. Y Valentina fue encontrando, de manera gradual y sin aspavientos, algo que no había tenido antes: espacio. No físicamente, porque todavía dormía en el mismo cuarto y todavía tenía las mismas responsabilidades de siempre, pero espacio interior, el espacio que se abre cuando uno deja de cargar en secreto las cosas que deberían haberse dicho hace mucho tiempo. Tenía conversaciones con Isadora que antes habrían sido imposibles, sobre la madre de Valentina, que había sido una mujer del pueblo que había amado a alguien que no podía amarla de vuelta de las maneras que contaban, sobre lo que Valentina quería para su vida, que era una pregunta que hasta hacía unos meses no se había permitido hacerse, porque el deseo requiere cierta cantidad de esperanza como combustible, y ella había racionado la esperanza con la prudencia del que no tiene reservas. Hablaba más con Alejandro también, con la libertad de quien ha entendido qué tipo de relación es la que existe entre ellos. No amor romántico. Eso era de Isadora y de él, y era sagrado, sino otra cosa, menos legible, pero no menos real. El afecto de dos personas que se reconocen como honestas en un mundo que premia la conveniencia. La amistad quizás, aunque esa palabra en esa época y entre personas de posiciones tan distintas, era una novedad que no tenía todavía el vocabulario suficiente para nombrarse. Alejandro la trataba como persona, consistentemente, sin excepciones, sin olvidarse, cuando había otros presentes. No era un gesto grandioso. Era simplemente el comportamiento normal de alguien que ha decidido que todas las personas son personas. Era más de lo que Valentina había tenido la mayor parte de su vida, y lo recibía con la gratitud callada, de quien sabe el valor de las cosas, porque ha conocido su ausencia. El día que llegó la resolución del licenciado Fuentes fue un martes de enero, cuando el invierno seco había blanqueado los pastos de la hacienda y el aire olía a madera quemada de las fogatas que los peones hacían para calentarse en las madrugadas. La resolución era favorable. Valentina Montiel, así desde ese día, hija natural reconocida de don Rodrigo Montiel y de Esperanza Reyes, tenía derecho a una parte de los bienes de la hacienda que se determinaría en un proceso separado y a usar el apellido Montiel en todos los documentos oficiales. Era papel, era tinta, era la firma de un abogado y el sello de una instancia civil. Era también, y de manera que ningún papel podría explicar del todo, la primera vez en la vida de Valentina que su existencia estaba certificada de una manera que nadie podía borrar sin consecuencias. Leyó la resolución en el despacho del licenciado Fuentes con el sol de enero entrando oblicuo por la ventana y el polvo de los libros viejos flotando en el aire. No lloró. Esta vez no lloró. Se quedó muy quieta durante un momento, con el papel en las manos, y luego asintió con la cabeza como si estuviera confirmando algo que ya sabía, pero que necesitaba verse escrito para ser completamente real. Gracias, le dijo al licenciado. Fuera de la oficina, en la calle de adoquines del pueblo, la esperaban Isadora y Alejandro. Isadora la miró con la pregunta en los ojos.
Valentina asintió. Isadora soltó un sonido que era mitad suspiro y mitad carcajada, y la abrazó allí mismo, en la calle, delante de quien pasara, con esa impulsividad suya que no calculaba qué dirían. Alejandro esperó que terminaran y luego dijo, con una seriedad que tenía algo de solemne: «Bienvenida al mundo, Valentina Montiel». Y Valentina se rió de verdad, con una risa que no había planeado, que salió sola desde algún lugar donde había estado guardada mucho tiempo. Una risa que era pequeña y real y suya. Lo que vino después de ese día fue lento y no sin dificultades, porque las cosas que importan raramente llegan completas. Y de una sola vez, la relación de Valentina con don Rodrigo fue la más complicada. Había entre ellos 14 años de distancia que no se cerraban con un papel. Hubo conversaciones difíciles y silencios más difíciles todavía, y momentos en que ninguno de los dos sabía bien qué postura adoptar frente al otro, porque las categorías disponibles, padre e hija, patrón y sirvienta, no servían de la misma manera que antes. Lo que hubo, poco a poco, fue algo que no tenía nombre claro, pero que incluía respeto y la honestidad incómoda de dos personas que tienen que verse todos los días y que han decidido, cada uno por sus propias razones, no vivir en la mentira. Con la señora Catalina fue diferente. No hubo reconciliación, porque Valentina no la buscó y la señora Catalina no la ofreció. Pero hubo una especie de tregua no declarada que era quizás lo más honesto que podía existir entre las dos. Con Isadora todo fue más simple, como siempre había sido entre ellas la base de todo, aunque la superficie cambiara. Isadora la llamaba hermana. No siempre, no en público en los primeros meses, porque el mundo pedía sus tiempos para adaptarse. Pero en privado, en los corredores y los jardines y la biblioteca, que había sido el territorio de las dos desde que eran niñas, sí, con la naturalidad de algo que siempre había sido verdad, aunque nadie lo hubiera dicho. Valentina se adaptaba al nombre nuevo, con la misma manera gradual con que una planta que ha crecido siempre en la sombra se adapta a la luz. Despacio, con cautela, sin perder de vista la raíz. La boda de Alejandro e Isadora se celebró en otoño del año siguiente, cuando las bugambilias de San Cristóbal de los Álamos estaban en su momento de mayor esplendor, y el aire tenía esa cualidad dorada que tienen los días perfectos de octubre. Fue una boda que la señora Catalina organizó con la misma eficiencia con que organizaba todo, aunque el corazón no estuviera enteramente en ello. Vinieron invitados de la Ciudad de México y de las haciendas vecinas. Don Esteban Villanueva llegó 2 días antes con su esposa, y una expresión que fue evolucionando durante esos 2 días, desde la reserva fría de alguien que no ha conseguido lo que quería, hasta algo más parecido a la aceptación de quien reconoce en su nuera una persona que vale lo que dice que vale. Valentina estuvo presente en cada etapa de la preparación, en cada decisión de flores y telas y comidas, no como sirvienta, sino como lo que era, la hermana de la novia. ¿Qué hacía las cosas prácticas que hacen las hermanas de las novias? ¿Buscar los pendientes que se habían olvidado en el cajón equivocado? ¿Calmar los nervios de última hora? Estar presente, con la presencia estabilizadora que Valentina tenía y que Isadora necesitaba. La noche antes de la boda, cuando todos dormían menos las dos, hablaron hasta casi el amanecer en el cuarto de Isadora, con las velas bajando y el jardín en silencio afuera. ¿Tienes miedo?, preguntó Valentina. Isadora lo pensó de verdad, cosa que siempre había hecho con las preguntas de Valentina. Sí, dijo. No de él, sí del cambio. El cambio es inevitable. Lo sé, pero seguirás aquí. Era más una afirmación que una pregunta, pero también era una pregunta. Valentina la miró. Sí, dijo, seguiré aquí. Y era verdad en más sentidos de los que Isadora probablemente entendía en ese momento. Era verdad de la manera práctica. Valentina tenía un cuarto en la hacienda y una posición en ella que ya no dependía de la generosidad, sino del derecho. Pero también era verdad de la manera que importaba más. Valentina estaría allí porque quería estarlo. Porque esa hacienda era su hogar no por accidente, sino por elección. Porque Isadora era su hermana no solo en el papel firmado por don Rodrigo, sino en la manera que contaba de verdad, que era en los 14 años, de niñas corriendo detrás de mariposas amarillas, y libros leídos a la luz de velas robadas de la capilla, y conversaciones nocturnas que eran, en realidad, la educación sentimental de las dos.
La ceremonia fue en la capilla de la hacienda, con el padre Domingo que llevaba oficios en San Cristóbal de los Álamos desde hacía 20 años, y que tenía la voz profunda y la distraidísima humanidad de los sacerdotes, que han visto demasiadas bodas y entierros para seguir, sorprendiéndose por nada. Alejandro esperaba frente al altar con una expresión que Valentina, desde su lugar en el primer banco, identificó sin dificultad, la de alguien que está exactamente donde quiere estar. Isadora entró del brazo de don Rodrigo con el vestido que habían elegido juntas, blanco y sencillo con encaje en el cuello que había pertenecido a la bisabuela andaluza, y caminó por la nave de la capilla con esa manera suya de entrar a los lugares como si hubiera llegado exactamente cuando debía llegar. Valentina la miró caminar. Pensó en la niña del jardín, la que perseguía mariposas, y le preguntaba a una desconocida si sabía correr. Pensó en todo lo que habían corrido juntas desde entonces. Sintió algo en el pecho que era grande y cálido y difícil de nombrar, y no intentó nombrarlo. Lo dejó existir como era, sin pedirle que fuera otra cosa. Después de la ceremonia, en el patio central donde habían puesto mesas con manteles de colores y flores de cempasúchil, aunque no fuera noviembre porque Isadora quería flores de cempasúchil y nadie iba a contradecirla el día de su boda, hubo música y comida, y el ruido feliz de la gente que celebra. Alejandro encontró un momento para acercarse a Valentina, que estaba de pie junto a la fuente con una copa de horchata en la mano, mirando la celebración. «Gracias», le dijo. «¿Por qué me da las gracias?» «Porque la conoces mejor que nadie, y porque con eso la cuidas de maneras en que yo no puedo». Valentina lo miró. «Cuídela usted bien», dijo. «Eso no es en duda». «También eso», dijo Valentina, con el tono seco que hacía reír a Isadora. «Pero lo otro también, la forma en que piensa, lo que lee, lo que opina aunque su opinión no le guste. Eso es lo mejor que tiene y es lo más fácil de perder cuando uno se siente seguro». Alejandro asintió con la seriedad con que recibía las cosas importantes. «Tiene razón». «Sí», dijo Valentina. «Suelo tenerla». Y fue a buscar más horchata. Lo que vino en los años siguientes fue la vida, que es siempre más complicada y más rica que los momentos que la preceden. Valentina Montiel construyó, poco a poco y con la paciencia que era su característica central, una posición que nadie le había dado sino que había hecho suya. Aprendió, con la ayuda del licenciado Fuentes y de los libros que seguía leyendo con la voracidad que siempre la había distinguido, los aspectos prácticos de la administración de una hacienda. Empezó a llevar las cuentas del granero norte, el mismo granero cuyas inconsistencias habían iniciado una cadena de eventos que habían terminado por cambiar su vida. Llevaba las cuentas con una precisión que no dejaba espacio para accidentes ni para errores convenientes. Don Rodrigo la miraba a veces desde el umbral del despacho con una expresión que Valentina había aprendido a leer sin querer, la de alguien que ve en otra persona algo propio y no sabe del todo cómo relacionarse con ese reconocimiento. No era amor paternal, o no de la variedad cálida y segura. Era algo más complicado y más honesto. El reconocimiento de una responsabilidad que había tardado demasiado en asumir, y que ahora asumía de la única manera que podía, que era haciendo espacio en el presente para lo que no había hecho en el pasado. Valentina lo aceptaba sin idealizarlo. Era buena en eso, en recibir las cosas como eran sin pedirles que fueran lo que no podían ser. Con la señora Catalina hubo, eventualmente, un solo momento que valió por muchos. Fue una tarde de verano, un año después de la boda, cuando ambas se encontraron solas en el jardín por accidente, las dos podando sus secciones respectivas del arbusto de rosas, con la concentración de las personas que prefieren tener las manos ocupadas cuando no saben qué hacer con las palabras. La señora Catalina dijo, sin levantar la vista de las tijeras: «Lo que hice no estuvo bien». Valentina siguió podando. «No», dijo. Hubo un silencio. «No espero que lo olvides». «No lo voy a olvidar». Otro silencio. «Pero», dijo la señora Catalina, y en esa palabra había algo que le costó, algo que no era natural en ella. «Tampoco era mi culpa entera la que tú cargabas. Y quizás debía haberlo dicho antes». Valentina puso las tijeras. Miró a la señora Catalina con esa atención directa suya que a la señora Catalina siempre le había resultado difícil de sostener. «No», dijo finalmente. «No era su culpa entera, pero era parte de su culpa. Y la parte que sí era suya importa». La señora Catalina asintió.
Sí, dijo. Importa, fue todo. No fue un abrazo ni una reconciliación de las que tienen música de fondo. Fue dos personas siendo honestas sobre algo que había estado sucio entre ellas durante mucho tiempo. No lo limpió todo, pero limpió algo. A veces eso es lo que hay. Isadora fue feliz de la manera en que es feliz la gente que tiene la suerte de haber encontrado a alguien con quien las cosas son más interesantes que difíciles, aunque las dificultades también existan. Peleaba con Alejandro sobre ideas y sobre política y sobre cuál era la mejor manera de hacer las cosas en la hacienda, y se reconciliaban con la misma energía con que discutían, y eso era saludable. Tuvo, con el tiempo, hijos que Valentina conoció desde el primer día. Los sostuvo, los paseó, los escuchó cuando ya podían hablar. Les leyó en voz alta los mismos libros que Isadora le había leído a ella a escondidas hace mucho tiempo, los libros de ideas que alguien había escondido entre los volúmenes de filosofía escolástica, porque no todos los libros pueden existir a la vista en todos los tiempos. Y Valentina misma. Valentina encontró en la vida que fue construyendo una especie de felicidad que era menos brillante que la de Isadora, pero más propia, más hecha de materiales que ella misma había elegido. Hubo algunos años después un hombre del pueblo, hijo del licenciado Fuentes, que era abogado como su padre, y que tenía la característica de mirarla como una persona sin que eso requiriera explicación. Se casaron sin aspavientos, en la misma capilla de la hacienda donde se había casado Isadora, con una ceremonia pequeña y una celebración más grande de lo que ambos habían planeado, porque Isadora no sabía hacer cosas pequeñas cuando quería celebrar. Fue feliz. No perfectamente, porque nadie lo es, y porque la vida en las haciendas coloniales tenía sus propias complicaciones que no se resolvían con los documentos del licenciado Fuentes ni con la buena voluntad de la gente que quería hacer las cosas mejor. Pero fue feliz de una manera que era suya. No prestada, no dependiente de la generosidad de otros. Suya por elección y por trabajo y por la larga decisión, renovada cada día, de seguir siendo la persona que quería ser. San Cristóbal de los Álamos siguió siendo su hogar. Siguió siendo el jardín donde había habido una mariposa amarilla y dos niñas y el comienzo de algo que no tenía nombre todavía. Siguió siendo los corredores que olían a cera de abeja y a flores de azahar. Y la biblioteca con el libro escondido entre los volúmenes de filosofía escolástica, y la fuente del patio central donde el jazmín de noche florecía después del oscurecer con ese olor que se sentía a 100 metros. Había cosas que solo se muestran en la oscuridad y había cosas que la luz del día no deja. Y había entre las dos una verdad que ni la oscuridad ni la luz podían cambiar. Que dos niñas habían corrido juntas en un jardín hace muchos años, y que eso había sido el principio de todo lo que valía. Valentina Montiel lo supo siempre. Lo supo el día que llegó con 4 años y un atado de ropa y una nota escrita con letra torpe a una casa que no era la suya y que tardó 14 años en serlo del todo. Lo supo cada vez que Isadora le preguntó una cosa que su madre no le diría, y ella respondió con la honestidad de alguien que quiere sin condiciones. Lo supo la tarde en el jardín cuando las tijeras cayeron al suelo y alguien dijo su nombre como si tuviera derecho a tenerlo. Lo supo el día que leyó un papel con su nombre y el nombre de su madre y el nombre de su padre en la oficina de un abogado con el sol de enero, entrando oblicuo por la ventana. Lo supo cada mañana después de ese día, cuando se despertaba en un cuarto que era suyo por derecho en una casa que era su hogar por elección, con el nombre que había tardado tanto en llegar y que finalmente había llegado para quedarse: Valentina Montiel, real, presente, suya. Y eso era suficiente. Eso era, de hecho, todo lo que había pedido, y resultó ser exactamente lo que el mundo, después de mucho trabajo y de mucha paciencia, y de una niña que perseguía mariposas en un jardín hace muchos años, había decidido darle fin.